Muy buenas noches y bienvenidos a su programa En Contraste. Ya sabe que como todos los jueves le traemos sobre esta mesa redonda a los mejores analistas y los temas coyunturales más importantes, esos que definitivamente le tienen que interesar a usted porque son los que se llevan en el país. Hoy vamos a hablar de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Tema interesantísimo y tema importantísimo además, debido a que se vienen las elecciones generales en el 2023. Congreso de la República, precisamente la Comisión y algunos diputados presentan algunas reformas a esta ley a meses de que iniciemos el proceso de elección. Claro, siempre habíamos hablado en esta mesa de la importancia de una reforma a la ley electoral y de partidos políticos, pero ¿son estas reformas que se presentan durante esta semana las más adecuadas? Para eso traemos a los analistas que nos van a ayudar a echar otra luz sobre este tema. Esta noche nos acompaña el licenciado Jorge Ceballos. Muy buenas noches, licenciado, bienvenido. Joseph, buenas noches, gracias por la invitación. Y también nos acompaña la licenciada María José. Muy buenas noches, licenciada, bienvenida. Buenas noches a ambos, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Ambos son analistas en el temas políticos y temas coyunturales, lo que hace una muy buena mesa de diálogo para esto. Vamos a iniciar acerca de este tipo de reformas. Primero, por la temporalidad, licenciado Jorge. En otros programas ya hemos hablado de la importancia de tener reformas a esta ley electoral y de partidos políticos, pero ¿cuánto tiempo tuvimos para presentar estas reformas? Se hacen a unos meses nada más de inicio del proceso electoral, cuando se pudo haber trabajado con mucha más antelación. La forma en la que se presentan estas reformas, además, cuando la comisión estaba reunida y no tuvieron el chance ni siquiera de poder revisar bien cuáles eran estas enmiendas que se realizaron. Licenciado Jorge, lo escucho. Bueno, lamentablemente es muestra de lo que ha sucedido en temas tan importantes como es una reforma a la ley electoral. Y digo que es usual que se presenten en último momento, que no se haga el análisis correspondiente y sobre todo que no hay una voluntad. Y la muestra es que no firma por unanimidad la comisión lo que se plantea, sino que solo es por mayoría. Ya hay comentarios negativos de propios integrantes de la comisión. Entonces, sin duda es algo que podrá tener buenas intenciones, pero que no necesariamente es lo que se debería de hacer, ni es el momento de hacerlo. Recordemos que un proceso electoral representa una parte medular de la democracia de un país y en la medida en que no se hagan las cosas correctamente va a generar dudas sobre la transparencia y sobre todo la seguridad de que los resultados sean los ajustados a la voz del pueblo. Licenciada María José, la temporalidad con la que se presentan estas reformas a meses de que empiece este proceso electoral, cuando tuvieron cuánto tiempo los señores diputados en el Congreso de la República para haber hecho esto de una mejor manera. ¿Cuál es la lectura que hace usted de la temporalidad en la que se presentan estas reformas? Y bueno, la verdad es que desde las elecciones pasadas pudimos ver los errores y los vacíos legales que habían en las reformas que se hicieron en el 2016. Desde que vimos esos errores en el proceso pasado, tuvimos la oportunidad de crear estas reformas y como mencionaba antes Jorge, tiene que tener todo un análisis previo hecho, ¿verdad? Hay que pensar, bueno, qué incentivos puede generar si cambiamos tal artículo, qué externalidad negativa podría generar si modificamos tal cosa. Es decir, no solo es sugerir cambios porque me parecen bien, sino tener un análisis bien planteado, ¿verdad? Entonces, pues el tiempo para discutir hubo. Ahora, sí tenemos que tomar en cuenta que, pues lastimosamente en Guatemala vivimos crisis tras crisis, ¿verdad? Y a veces eso hace que la atención política y también la atención de los ciudadanos se desvíe de estos temas tan importantes y no es hasta meses antes de las elecciones donde decimos, ay, es cierto, tenemos que cambiar la ley, ¿verdad? Es cierto que vimos errores. Ahora, esto sí nos puede traer muchas consecuencias, ¿verdad? Tomando en cuenta que el Tribunal Supremo Electoral tiene que saber también cómo va a implementar las medidas, cómo los partidos se van a adaptar y también cómo los ciudadanos vamos a tomar estas medidas que se quieren modificar, ¿verdad? Pero pues el proceso sigue, ¿verdad? La ley aún no ha entrado en vigencia, no ha sido aprobada, así que pues el proceso
seguirá y posiblemente pues podemos discutirlo más adelante, ¿verdad? Incluso es posible que no pasen. Definitivamente el hecho de cambiar las reglas del juego pues era algo que ya se había platicado viendo lo que pasó en el 2019. El hecho de tener este tipo de reformas, algunos mencionan que es como darse un balazo en el pie, dado a la celeridad con la que se quieren hacer esta reforma. Si bien la del 2019 no era la más ideal y necesitaba muchos cambios, muchas reformas, el tema de la campaña anticipada, el tema de no poder dar los estatutos, por ejemplo, o que un político no siquiera pueda salir en redes sociales a mencionar sobre un tema coyuntural, digamos, sí había muchas cosas, pero dado lo dado, en el 2019 el proceso electoral se dio. Más mal, más bien, no sé, va a quedar a percepción de las personas, pero se dio el proceso electoral. Cambiarlas con tanta celeridad, lo que nos dice, o la parte fundamental es que se puede hacer de manera apresurada. Y uno de los puntos importantes que tocan muchos expertos en el tema y viendo lo visto en la ley electoral, y es que pareciera que al Tribunal Supremo Electoral se le están quitando las pocas garras o los pocos dientes que tenía para hacer cumplir algunas de las cuestiones, dando la sensación de que se quiere a un Tribunal Supremo Electoral más como un ente observador que como un ente sancionador. ¿Cuál es su percepción, licenciado Ceballos? Bueno, esto no es nuevo y eso viene desde hace algunos años donde se le ha estado quitando la capacidad al tribunal y no solo desde el tema de llevar las elecciones. Recordemos que el proceso electoral solo es una parte de lo que hace el Tribunal Supremo Electoral, pero el ejercer justicia electoral también se ha venido desgastando. Muchas veces de manera formal a través de leyes y otra vez a través de la forma en que está conformado el tribunal, de las conexiones que puedan tener los magistrados con ciertos partidos. Aquí podemos hacer un análisis un poco más complejo, pero el punto es que no solo es de hacer reformas de leyes, también implica el tema de que se le den los recursos económicos necesarios al tribunal para poder hacer las adecuaciones necesarias. Si bien las reformas del 2016 no fueron lo más deseado posible en la aplicación, porque si vemos las reformas tienen una lógica, tienen un fin y creo que estarían muy adecuadas, pero la implementación fue el problema y la implementación va desde la voluntad que tengan los magistrados de ejercer fuerza en aplicar y otra en utilizar los recursos de manera óptima. Y ese es el gran problema. Muchas veces pasa por la voluntad de hacer las cosas bien. Licenciada Majo, el tema de quitarle los pocos dientes que tenía el Tribunal Supremo Electoral o devolver un Tribunal Supremo Electoral un poco más light, descafeinado, sin azúcar, con una marquita ahí de azúcar sustituta, no sé, ¿cómo ve es el papel que debería jugar el Tribunal Supremo Electoral o definitivamente la parte de judicialización de la parte electoral había que reforzarla? A ver, yo creo que pues el Tribunal Supremo Electoral obviamente es un jugador clave, obviamente en el proceso, no solamente ahorita, ¿verdad? Sino tiene que ser algo que esté trabajando constantemente con la mira de las futuras elecciones y creo que eso es algo en lo que pues en el entorno político hemos visto que quizá se le deja un poco de lado y es hasta ahorita donde empezamos a hablar del Tribunal Supremo Electoral. Algo que sí quería traer sobre la mesa es que en las reformas, ¿verdad? En el dictamen que se aprobó, perdón, que se le dio voto favorable, es que antes de los artículos donde menciona que el Tribunal Supremo Electoral, pues, habla sobre el financiamiento, si no estoy mal, y que se le va a dar cierto poder a la Contraloría General de Cuentas, a la Superintendencia de Bancos, y pues ahí donde pareciera que se estaba dejando de fuera el Tribunal Supremo Electoral, pero cuando leemos el artículo, al inicio dice que esa petición, si no estoy mal, no sé cuál es la palabrita exacta, pero esa petición del Tribunal Supremo Electoral que se realiza ese cambio. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta cuál fue la motivación para hacer eso, ¿verdad? No, es muy fácil también solo criticar la reforma desde, solo la leemos y decimos, uy, tal vez quieren debilitar el TSE, pero creo que también para eso es importante que los magistrados se pronuncien al respecto, ¿verdad? Conocer si verdaderamente por parte de ellos existe una motivación para poder trasladar estas competencias a otras instituciones y por qué.
y en caso de ellos pues pierdan esa potestad, ¿de qué manera van a jugar un papel crucial que no sea solo ser observador, ¿verdad? Porque al final de cuentas su trabajo también es fiscalizar que se realice bien la elección. Luego venimos a un tema importante que toca precisamente a la licenciada Majo, y es el tema de los fondos con los que se manejan las campañas. Algunas de las impresiones que se manejan a las lecturas de la ley es que precisamente se deja más como un tema administrativo, como un tema de sanción, y no como un tema pues, penal de financiamiento electoral ilícito, teniendo en cuenta también que en Guatemala pues, tenemos el tema del crimen organizado, narcotráfico y todos los etcéteras que ya conocemos de nuestro sistema político como tal. ¿Cuál es su percepción de esto, licenciado Ceballos? Siguiendo lo que planteaba María José, es que al final el tribunal tiene muchas obligaciones, pero no tiene las capacidades institucionales para poder ejercerlas. Podrán tener alguna persona en una oficina de fiscalización de los partidos, pero no es lo óptimo. Entonces, bajo esa lógica, me imagino que ellos quisieron delegar más en otras instituciones que le pasen información y ellos solo procesen la parte, digamos, de justicia electoral. El punto acá es que si funcionara la institucionalidad en el país de manera óptima, pues eso sería lo ideal. No tendrían que tener ellos que invertir más porque sabían que si hay algunas transacciones indebidas, el IBE va a poder levantar las alertas y va a poder dar la información. La Contraloría podría detectar si se están utilizando fondos públicos para hacer campaña y pondría las alertas, pero lamentablemente esa no es la realidad. Entonces, al final, primero hay una cultura de no cumplimiento, segundo, hay poca capacidad para poder hacer el proceso más transparente, y tercero, la voluntad. Vuelvo a insistir, ¿por qué esa palabra? Porque nos hemos dado cuenta que cuando hay voluntad se logran 107 votos en el Congreso para aprobar una ley. Cuando hay voluntad se logra el consenso de los magistrados para poder implementar ciertos procesos. El punto es qué Tribunal Supremo Electoral queremos que haga justicia y aparte haga elección. Creo que ahí lo resumió muy bien el licenciado Jorge. ¿Qué tipo de Tribunal Supremo Electoral es el que esperamos? ¿Y qué tipo de Tribunal Supremo Electoral también tienen en mente los actuales magistrados? ¿Qué tipo de Tribunal Supremo Electoral están pensando nuestros queridos padres de la patria en el Congreso de la República? Obviamente ellos como juez y parte, siendo pues, parte de los partidos políticos, que el Tribunal Supremo Electoral al final tiene que fiscalizar y tiene que ver esa parte. ¿Cuál es el Tribunal Supremo Electoral ideal que ve usted, licenciada Majo, en el tema precisamente administrativo y en el tema de fiscalización? Bueno, el tema de fiscalización aquí es un tema clave, ¿verdad? Creo que lo hemos visto en procesos anteriores, hemos visto que se han abierto procesos legales alrededor de financiamiento ilícito, y creo que eso es algo que sí era importante reformar, y creo que de distintos sectores, de distintos partidos, distintas ideologías, podemos estar de acuerdo en que las normas anteriores no eran claras. O sea, independientemente, hay gente que medio apoyara, que no sabía si sí o si no, era muy confuso, y creo que eso pues generaba ciertas trabas a la hora de querer financiar de manera ilícita, de manera legal a un partido. Creo que al menos con estas reformas pues queda un poco más claro cómo se puede desarrollar ese financiamiento, ¿verdad? Por ejemplo, establece que no se puede recibir financiamiento de una persona que tuvo un proceso por lavado de dinero. O sea, sí existen ciertos mecanismos en estas reformas que considero que sí apuntan a un tipo de fiscalización en el tema de financiamiento de manera positiva. Ahora, yo quería traer también aquí el punto que mencionaba Jorge, y es de qué manera se puede aplicar, de qué manera nos vamos a asegurar que lo que tenemos aquí escrito, que pues puede parecernos bien a algunos de nosotros, sí se vaya a ejecutar de la manera correcta. Y es aquí donde pues el Tribunal Supremo Electoral sí debería jugar un papel importantísimo, ¿verdad? Nosotros como ciudadanos también presentar las denuncias correspondientes en caso nosotros miremos alguna anomalía o sepamos de algo, porque al final de cuentas nosotros también somos entes fiscalizadores, ¿verdad? Y en el tema de la fiscalización ciudadana ha tocado un tema muy importante, licenciada Majo, y es que pareciera que nosotros como ciudadanos y el Tribunal Supremo y también mediáticamente nosotros como medios de comunicación nos estamos fijando más en la campaña anticipada.
en la famosa campaña anticipada, aquellos candidatos que le andan jugando la vuelta al Tribunal Supremo Electoral, que si escriben libros y que se los publican, y que si no, porque ellos son secretarios y que entonces sí pueden dar entrevistas porque tienen que dar los estatutos de los partidos, pero todos sabemos que el objetivo primordial de este tipo de acciones es precisamente posicionar su imagen y posicionar su candidatura. En el tema de la famosa campaña anticipada, en el tema de tener las cualidades y tener obviamente la fuerza del Tribunal Supremo Electoral para poder fiscalizar este tipo de cosas. El Tribunal Supremo Electoral, con los recursos que tiene, si bien nos va a fiscalizar el tema de las campañas anticipadas en las áreas más grandes, en las áreas metropolitanas, en las áreas urbanas, pero en las áreas del interior, en aquellas municipalidades pequeñas, ahí los candidatos andan con su bombo y con su platillo, licenciado Jorge. Sí, lamentablemente, por eso decía que lo ideal sería que todas las instituciones alrededor de cualquier proceso funcionaran. O sea, desde la manera en que si usted hace un aporte, tenga que ser a través del sistema bancario y si hay anomalías se pueda detectar. Pero el punto aquí es que durante muchos procesos electorales ni se ha respetado el tope de campaña. O sea, el tribunal coloca un tope de campaña y resulta que los partidos sobrepasan eso. No hay consecuencias. Entonces, el otro tema que planteabas, el tema de la campaña anticipada. Desde mi punto de vista, yo no estoy de acuerdo porque es una línea muy delgada. Los partidos siempre deberían de estar hablando sobre los temas, siempre deberían de estar hablando sobre lo que pasa en el país y no utilizarlo solo como 3 meses antes, como usualmente. Pero también los políticos se han acomodado a que, como me pueden aplicar este artículo, entonces mejor no hablo nada de los temas y para ellos es más tranquilo porque entonces no ponen las manos al fuego en temas críticos que los pueden poner a tambalear después. Acá, más allá del tema de fiscalización, es que no tenemos partidos políticos que formen cuadros, que se logre crear una ideología, que se logre crear realmente un plan estratégico que como partido van a poner en práctica si llegan al gobierno. Nos falta institucionalidad en eso. Y el tribunal se ha quedado también en el juego de que como no hay candidatos óptimos, pues obviamente todo se va al tema judicial y ya vemos lo que pasa. El tema, licenciada Majo, de las capacidades del Tribunal Supremo Electoral en un punto tan importante para los ojos del ciudadano y para los ojos de los medios de comunicación, el tema de la campaña anticipada, las capacidades otorgadas que puede tener y las acciones que puede hacer, las sanciones sobre todo, porque hemos visto, no vamos a mencionar nombres, hemos visto a un candidato que es barbero, que es peluquero, que es bombero, que además es alcalde, que es futbolista y un largo etcétera a lo largo de los 4 años. Las sanciones ahí están, te doy tu jaloncito de orejas, pache en el hombro, igual lo sigue haciendo, licenciada Majo. Sí, el tema de campaña anticipada es algo que también dejaba muchas dudas desde el proceso anterior y es algo que incluso hemos visto desde ya, ¿verdad? Hay gente que dice por qué esto sí sería campaña anticipada y por qué esto no sería considerado campaña anticipada. No entiendo, si al final sale la persona hablando, ¿verdad? Ahora, creo que eso también es clave que vimos ahorita en las reformas que se quieren presentar, es que al menos tenemos una definición más clara de lo que es campaña anticipada, ¿verdad? Que es que la persona pues salga como candidato llamando al voto. Y pues acá quiero también retomar el tema que mencionaba Jorge. Creo que con el tema de campaña hemos visto que prácticamente es posicionar a la persona, cuando en realidad tenemos que enfocarnos más en este proselitismo donde los partidos presentan sus propuestas, presentan su ideología, porque si no nos estamos dejando guiar solo por la persona, casi que parece ya un caudillo la situación, cuando en realidad debería moverse por cuestiones más allá. Ahora, pues el Tribunal Supremo Electoral lo que tiene que hacer es aplicar las normas por igual a los candidatos. Yo creo que eso va a ser la clave aquí. Y como mencionabas, ¿verdad? Es posible que tenga la capacidad o no tenga la capacidad. En Guatemala Visible, pues estamos desarrollando una plataforma donde incluso los ciudadanos pueden denunciar si ven campaña anticipada, por ejemplo, y esa denuncia llega al Tribunal Supremo Electoral, porque seamos realistas, ellos tampoco pueden estar en todos lados fiscalizando a cada candidato. Entonces, pues es una manera también de trasladar esa oportunidad a los ciudadanos. Aquí es un punto muy importante porque incluso en las municipalidades, ahí está el delegado del Tribunal Supremo Electoral que está recibiendo las denuncias de los ciudadanos, no solo por temas de campaña anticipada, sino también de financiamiento. Así que usted sabe de algo que está mal,
vaya a su municipalidad, ahí está el delegado del Tribunal Supremo Electoral y usted también lo puede denunciar. Vamos al primer corte de la noche y regresamos en este análisis con temas súper importantes como lo es la sanción a los partidos políticos y el papel de los partidos políticos en todo este juego, en el tema del acierto o desacierto. Vamos al primer corte y regresamos. Continuamos en su programa En Contraste en el Acierto o Desacierto, el segmento favorito de las amas de casa y de los políticos que nos están viendo seguro en casa. Vamos con el primer acierto o desacierto y es partidos políticos, vehículos electorales o instituciones fortalecidas. Pensar que únicamente son vehículos electorales que salen cada 4 años, que ahora vemos que tenemos un abanico además de partidos políticos. Son más de 29 en el último dato que habíamos visto. Y cada uno con cada nombre y cada logo que uno ya ni los logra diferenciar. Acierto o desacierto pensar que únicamente tenemos vehículos electorales y no partidos políticos. Licenciado Jorge. Lamentablemente es un acierto, no tenemos partidos políticos, o sea, formalmente tenemos partidos políticos, pero en la realidad no son esas estructuras que generan nuevos liderazgos, que hacen democráticamente los procesos y sobre todo que tienen una ideología, una estrategia, un plan para poder abordar los problemas de la ciudadanía. En general, no tenemos, son vehículos que sirven para ganar elecciones. Licenciada Majo, misma pregunta. El enunciado, no tenemos partidos políticos, tenemos vehículos electorales. ¿Un acierto o un desacierto? Bueno, tristemente ahí los tres estamos de acuerdo en que esta afirmación pues es un acierto, ¿verdad? Como mencionaba Jorge, al final de cuentas los partidos están para que la persona llegue al poder, llegue al Congreso. Una vez está ahí, ya cada quien tiene su agenda. Y creo que eso lo vemos reflejado también en que dentro de los mismos partidos, al estar en el Congreso, los diputados votan distinto, ¿verdad? Y cada uno tiene su propia agenda. Se supone que están representando el mismo ideal, la misma ideología, el mismo plan, pero en realidad no, sino que la idea es, llego al Congreso y ahí ya miramos qué hace cada uno, o me puedo brincar a otro partido que no necesariamente es la misma línea en la que yo estaba, porque pues lastimosamente no tenemos partidos institucionalizados y creo que ese es uno de los grandes problemas en nuestro sistema político. Bien, siguiente pregunta en este acierto o desacierto. Son los listados abiertos, antes llamados listados desbloqueados para la elección de diputados. ¿Un acierto o un desacierto? Es un acierto si existiera realmente una institucionalidad en los partidos y sobre todo que el ciudadano estuviera consciente de informarse de mejor manera para elegir correctamente. Pero si lo vemos como ahorita, es algo que no va a poder enfrentar el Tribunal Supremo Electoral si lo pusiera. Licenciada Majo, listados abiertos, ¿un acierto o un desacierto? En mi opinión es un acierto. Creo que hemos visto poca representatividad en nuestras autoridades y es una manera de reforzar esa representatividad. Al final es la finalidad que tienen que tener los diputados en el Congreso, ¿verdad? Ahora, tenemos que tomar en cuenta lo que esto significa, porque es una doble responsabilidad. Primero para el diputado, que esa es la parte buena, por decir así, porque la persona tiene que darse a conocer, tiene que hacer un trabajo fiscalizador eficiente, tiene que trabajar de buena manera si verdaderamente quiere ser reelecto por su electorado, ¿verdad? Y por otra parte está la responsabilidad que tiene el ciudadano, que es de informarse más. No puedo llegar a ver la papeleta y ver 900 caras y elegir al azar. Aquí ya tengo una responsabilidad más personal de decir, quiero que esta persona sea la persona que me represente, porque sé que va a hacer un buen trabajo, va de acuerdo a mis ideales. Así que creo que es un acierto, pero que tenemos que ir trabajando también en cómo se podría implementar de manera correcta. Bien, vamos con el último acierto o desacierto de la noche y es pensar que estas reformas al final van a quedar en papel y ya no le va a dar tiempo al Congreso de la República o ya no le van a dar los números, simplemente
no está en su agenda y nos tiraron algo para que nosotros platiquemos en esta mesa de En Contraste, pero al final no va a pasar esa reforma, licenciado Jorge. Saquemos la bola de cristal además, porque toca un poco ver hacia el futuro, ¿no? Es un poco teórico, pero sí, no creo que vayan a pasar. No creo que van a tener los votos, ni mucho menos la voluntad de discutirlo en el Pleno, lamentablemente. Y yo esperaría que no pasen porque realmente le van a poner muchos aprietos. Y en el último acierto o desacierto de la noche es pensar que estas reformas, estas cuestiones ya no van a pasar, ya no le da el tiempo al Congreso, ya no van a sumar los votos, únicamente nos dieron un tema para poner sobre la mesa y poder platicar acá entre amigos y entre cuates como bien lo hacemos cada jueves, pero al final solo van a quedar en papel y vamos a continuar la elección con las reglas como estaban. ¿Pensar esto un acierto o un desacierto, licenciado Jorge? Sí, lamentablemente es un acierto, pero contradictoriamente también es algo positivo, porque yo creo que si llegaran a discutirse y se tuvieran los 107 votos para poderlas pasar, lamentablemente pondrían en bastante problemas al Tribunal Supremo Electoral, entonces no va a ser beneficioso. Yo creo que lo que hicieron fue tratar de lavarse un poco la cara y de plantearlas para que, pues, discutiéramos y dijéramos eso, no, eso sí, pero realmente el fondo era no las vamos a pasar. Saquemos un poco la bola de cristal, licenciada Majo, y qué va a pasar en el Congreso de la República con estas reformas. Solo fue un tema para que estuviéramos dialogando y estuvimos platicando y como bien dice el licenciado Jorge, se lavan su carita como gatitos allá en el Congreso de la República. ¿Cuál es su percepción? ¿Acierto o desacierto? A ver, yo no creo que solo sea un tema para platicar o distraer. Verdaderamente creo que sí puede haber una intención de hacer una reforma positiva. Ahora, creo que lastimosamente puede darse el acierto de que no vaya a pasar las reformas. Ahora, creo que el problema es que vemos una gran falta de consenso y eso no es solo con este tema de las reformas, lo hemos visto siempre en el Congreso, bueno, varias veces, ¿verdad? Y creo que lo mismo va a pasar aquí porque pues hay muchos artículos que no agradan a ciertos diputados, hay algunos que no les conviene, pero bueno, eso es un problema, ¿verdad? Tener una reforma que busque abarcar tantas cosas que obviamente no vamos a encontrar consensos y acuerdos, que al final se vota todo y es posible que hayan artículos que valgan la pena implementar, que valga la pena leer, que valga la pena analizar y es posible que pues vayamos a perder eso, así que creo que es hacer un llamado también a los diputados a hacer un análisis a conciencia para ver cómo se puede fortalecer el proceso. Bien, ahí lo tiene usted allá en casa si tenía la duda de cómo van las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, cuáles son esos puntos importantes. Acá ya le desgranamos la mazorca, como decimos en buen chapín. Le agradezco mucho a ambos el haber estado con nosotros y también le agradezco a usted estos 30 minutos de preferencia donde usted se puede informar y además se puede entretener con los buenos comentarios que hacen acá nuestros invitados. Nos vemos el próximo jueves en punto de las 10:30 de la noche para otro tema En Contraste.